bastante amplio, la verdad. Incluso les abarca materias completas, ¿verdad? En el caso de los estudiantes de ingeniería industrial, un estudio técnico les va a incluir materias como distribución en planta, ingeniería de métodos, OIM, que es organización y métodos. Es decir, un estudio técnico no se ve en una sola materia y mucho menos en una sola clase, ¿verdad? Pero, permítanme, voy a empezar a grabar. Siempre se me olvida. Bien, ya estamos grabando. Lo que les decía, un estudio técnico les abarca varias materias, pero el día de ahora pues vamos a tratar de darles la información más importante que les va a servir para el plan de negocios, ¿verdad? De tal manera que puedan pues desarrollar esta parte en el trabajo que van a presentar. Bueno, pero aparte de eso, también informarles, ¿verdad? Que ya en el, ¿cómo se llama? En el aula ya tengo las notas, ya están las notas de todos del primer corto. Quiero que lo revisen, ok, revísenlo y cualquier consulta o cualquier revisión que ustedes quieran realizar, me mandan un correo y lo revisamos. También quiero que revisen esta lista si en todo caso no les aparece su nota o algo así para ver qué sucedió. Yo recibí un correo, creo que la estudiante que está, la que me envió ese correo es de esta clase. Entonces al parecer tuvo algunos inconvenientes, pero eso lo debemos de revisar en alguna revisión. Así que si desea revisión de los cortos, mándenme un correo y lo programamos. Okay, para ver qué sucedió ahí, porque creo que fueron fallas técnicas. Así que revísenlo, ¿verdad? Y cualquier duda me lo hacen saber. También ya les he subido el formato del plan de negocios con el cual vamos a trabajar. Con ese ya se los estaba mostrando en las clases, ¿verdad? Pero ya hoy finalmente ya está en el campus para que ustedes le echen una ojeada. Bien. Vamos a iniciar la clase con la parte de plan de negocios. Primero, ¿cuál es el objetivo del estudio técnico, verdad? En el plan de negocios de alguna idea que tengamos. Si queremos nosotros emprender, ¿verdad? Establecer un negocio, después del estudio de mercado, el siguiente paso es hacer un estudio técnico. Ya en el estudio de mercado nosotros identificamos quién va a ser nuestro público objetivo, qué necesidades o qué deseos le vamos a cumplir al cliente con nuestro producto, quiénes van a ser nuestra competencia, qué estrategias de mercado vamos a poder utilizar para afrontar, ¿verdad?, las dificultades y aprovechar las oportunidades. Y también ya tenemos más o menos qué precio nosotros vamos a poder aplicar en comparación con la competencia, ¿verdad? Ya tenemos definido nuestro producto, qué tipo de producto el cliente, con qué tipo de producto vamos a satisfacer las necesidades del cliente. Ahora bien, ya pasamos al estudio técnico, ya la parte operativa, ¿verdad?, de la empresa o del negocio o la idea de emprendimiento.
Aquí vamos a definir, ¿verdad?, el tamaño óptimo de nuestro negocio, de nuestra empresa, la localización óptima, qué equipos, qué instalaciones, qué materias primas necesitamos, cómo debe de ser el área organizativa para realizar la producción de los bienes o la prestación del servicio que vamos a ofrecer. Debemos de diseñar la función de producción óptima, es decir, saber utilizar de la mejor manera los recursos con los que contamos. Y esto es sumamente importante porque al inicio todo cuenta, todo recurso, todo dólar invertido cuenta. Cada cosa en la cual nosotros invirtamos tiene que producirnos, tiene que servir para algo. Entonces, por eso es importante realizar un estudio técnico previo para saber cómo vamos a funcionar, qué ruta a seguir vamos a llevar, qué es lo que se debe de hacer. Por ejemplo, acá en la imagen que les he puesto son varios engranes. Entonces, si uno no funciona lo demás, ¿verdad? Entonces, así debe de ser en la parte técnica, que todas las áreas, todos los recursos, todo el personal esté debidamente organizado para una producción óptima. De ahí tenemos establecer los costos que se derivan para su ejecución y operación, ¿verdad? Ya con el listado de materias primas, el listado de maquinaria, el listado de personal que necesitamos, el listado de mobiliario que definamos acá en el estudio técnico, ese nos va a servir para el estudio económico financiero, ¿verdad? Acá vamos a definir todo lo que necesitamos y de ahí para que el producto o servicio funcione, y de ahí vamos al estudio económico financiero. Aquí vamos a definir si nuestra idea de negocio, si nuestro producto, si nuestro servicio, que ya sabemos que tenemos un público objetivo que nos lo puede comprar, ahora vamos a ver si funciona técnicamente, si tenemos la materia prima idónea, si tenemos la maquinaria idónea, si tenemos el personal capacitado. Acá vamos a determinar si es factible técnicamente. Entonces, luego que identifiquemos que sí es factible técnicamente, vamos a ir a ver si es factible económicamente. En esta parte ya vamos a ver cuánto necesitamos invertir en nuestro negocio, ¿verdad? Y si tenemos ese capital para iniciar, y si no tenemos el deber de conseguir financiamiento, ¿verdad? Entonces, pero los costos necesarios para trabajar en el estudio económico financiero van a salir de este estudio técnico, ¿ok? Y también vamos a definir o a establecer algunos costos en la parte de marketing, ¿verdad? Vamos a invertir en marketing, esos costos también van a ir para el estudio económico financiero. Bien, otro de los objetivos, verificar la disponibilidad técnica de fabricación del producto que se pretende crear. Si la maquinaria que necesitamos está disponible en el país, sí o si no, pues cuánto nos costaría importar esa maquinaria, si la materia prima, existen los proveedores correctos para la materia prima que nosotros necesitamos. Aquí vemos esa disponibilidad. Si el personal que necesitamos para la fabricación de nuestro producto o para la prestación de nuestro servicio está realmente capacitado, si realmente este operario, este ejecutivo, si este empleado realmente está capacitado para la función que va a realizar, y si no, cuánto nos costaría capacitarlo,
¿verdad? De ahí tenemos demostrar la viabilidad y factibilidad técnica del proyecto. Ya les había comentado, ¿verdad? Que tenemos esta idea que va a solventar los problemas del cliente, que va a satisfacer sus necesidades. Ahora vamos a ver si esa idea que tenemos, esa idea que se nos, en la lluvia de ideas que vino y se nos ocurrió tal y tal cosa para satisfacer al cliente, vamos a ver si es viable técnicamente. Bien, veamos ya más, un poco más, introduciéndonos un poco más al estudio técnico. Uno de los aspectos que mayor atención requiere por parte de los proyectistas es el estudio técnico que supone la determinación del tamaño más conveniente. Ya vamos a ver a qué nos referimos con tamaño o capacidad instalada. La identificación de la localización final apropiada, obviamente, y la selección del modelo tecnológico y administrativo, es decir, el proceso a seguir para la producción del producto o la prestación del servicio. Idóneo que sea consecuente con el comportamiento del mercado, ¿verdad? Con lo que sea, pues, que tenga relación con lo que el mercado está ofreciendo y lo que el consumidor está necesitando. Y las restricciones de orden financiero. Si contamos con ese capital. De ahí también los aspectos administrativos, organizativos y legales. Veamos. Veamos lo del tamaño del proyecto. ¿Qué es el tamaño del proyecto? Es la capacidad de producción en un periodo de referencia. Es decir, técnicamente la capacidad es el máximo de unidades, bienes o servicios que se puede obtener de unas instalaciones productivas en la unidad de tiempo. Veamos. Voy a buscarlo de los proyectos de ustedes. Hola. Bien, veamos, para la parte de tamaño de proyecto. Vaya, la capacidad instalada, por ejemplo, lo vamos a definir, va a ser diferente respecto a producción y bienes o servicios, perdón. Acá en la parte técnica vamos a identificar las grandes diferencias entre producción, si mi negocio es de producción o si mi negocio es de prestación de servicios. La capacidad instalada es lo máximo que podemos producir de acuerdo a lo que tenemos, de acuerdo a las instalaciones productivas con las que contamos en una unidad de tiempo. Por ejemplo, veamos la empresa de productos de higiene personal, que sería la que crearía jabones líquidos, digamos. Entonces, mi capacidad instalada va a ser, digamos, yo puedo producir en un día 5 litros de jabón líquido. Esa es mi capacidad instalada de acuerdo a la maquinaria con la que cuento, de acuerdo a la disponibilidad de materia prima,
de acuerdo a al personal con el que cuento, ¿verdad? Entonces, eso es lo que yo puedo producir en un día, 5 litros, o puedo producir 1 litro cada hora, de acuerdo a la capacidad de mis máquinas, de mi personal, de la materia prima. ¿Y para qué sirve la capacidad? Tener ese dato de capacidad instalada. Este dato me va a servir al momento de ofrecer los productos. Por ejemplo, viene el cliente y te dice, yo necesito que para la próxima semana me tenga tantos litros de jabón. Entonces, vengo y reviso que yo tengo la capacidad, de acuerdo a mi maquinaria, de producir 5 litros diarios. Es decir, en una semana yo puedo producir 25 litros de jabón líquido. ¿Ok? Entonces yo lo que voy a hacer es, al cliente le voy a decir, le puedo entregar 25 litros de jabón, ¿verdad? Y si el cliente quiere más, pues vengo y veo si subcontrato o compro, no sé, veo otras opciones, pero esas otras opciones no forman parte de mi capacidad instalada. ¿Ok? Entonces, ese dato nos sirve para saber qué vamos a ofrecer y a la vez nos sirve para ver cuánto vamos a tener, digamos, en bodega. Digamos, esto se da más que todo en los productos perecederos. Si yo tengo la capacidad de producir, quiero ver, bueno, no tenemos en ese productos perecederos, pero digamos yo tengo la capacidad de producir estos 5 litros, ¿verdad? De jabones líquidos. Entonces en mi bodega voy a ir introduciendo cada día 5 litros de jabón líquido. Entonces ahí voy a ir acumulando en mi inventario diariamente estos 5 litros. Es decir, que teniendo este inventario, yo tengo que ir moviendo ese inventario, ¿verdad? Entonces, no puede pasar, no voy a estar produciendo solo para que se esté en el inventario, sino que yo sé que diariamente a mi inventario se le van a ir incorporando 5 litros, pero lo ideal sería que así como se va introduciendo producto a mi inventario, así vaya saliendo, así se vaya vendiendo, ¿verdad? Entonces, y también, pues, esto nos va a servir para ir definiendo más o menos cuánto inventario voy a tener mensual, quincenal, semanal, y así. Entonces, para eso, pues, nos funciona una de las ventajas de tener definida mi capacidad instalada. Eso es en el tema de producción. Ahora veamos un ejemplo para prestación de servicios. Digamos la creación de una empresa que brinde servicios de las diferentes ramas de ingeniería civil. Vaya, aquí habíamos dicho que íbamos a filtrar unos cuantos servicios. Ya, por ejemplo, levantamientos topográficos. Yo sé que los levantamientos topográficos la capacidad instalada la vamos a definir en función del equipo topográfico que tenemos y del personal que puede utilizar o está capacitado para utilizar este equipo. Lo ideal sería que tengo tantos equipos topográficos y tanto personal para utilizarlo, ¿verdad? Pero mi capacidad instalada va a ser en base a la cantidad de máquinas que tengo, en la cantidad de equipos, de estaciones totales que yo tengo. Si tengo 5 equipos de topografía, yo puedo prestar alquilar 5 equipos o alquilar o hacer 5 levantamientos topográficos diarios, ¿verdad? O puedo mandar al equipo topográfico, o puedo mandar 5 equipos topográficos diarios, ¿verdad? Esa es mi capacidad instalada. Va a estar definida en función del equipo disponible.
Entonces, y también del personal que lo pueda utilizar, porque pueda que yo tenga 5 equipos topográficos, pero si solo tengo 3 personas que están instaladas, son 3, es 3 cuadrillas topográficas, digamos, porque yo puedo, imagínense, sale un proyecto en el cual se necesitan las 3 de una sola vez. Pero yo había dicho que tengo una capacidad instalada de 5, pero realmente no tengo 5, tengo 3 porque solo tengo 3 técnicos. Los otros 2 tengo que buscarles el personal capacitado para utilizar ese equipo. Entonces, así voy a definir esa capacidad instalada de un bien o de un servicio. Veamos café con videojuegos. ¿En base a qué va a estar definida mi capacidad instalada para un café con videojuegos? Digamos, la cantidad de consolas que yo tengo, ¿verdad? Porque si en servicios, en la parte de servicios es una experiencia del cliente, no es algo tangible como en la producción. Entonces es una experiencia que vive el cliente, pero esa experiencia va a ser en base a qué, ¿verdad? Acá el cliente va a tener esa experiencia gracias a las consolas de videojuegos que tenemos. Entonces yo tengo 5 consolas, entonces yo puedo recibir simultáneamente 5 clientes que estén con las consolas. Entonces, mientras que el café, ¿verdad? Aquí vamos a ver 2 capacidades instaladas, la de los videojuegos y la del café. Que el café pues va a ser en base a el número de mesas que yo tengo. Yo puedo recibir, yo tengo 4 mesas para 4 personas. Entonces, yo tengo 16, tengo una capacidad instalada de 4 mesas con 4 sillas. Entonces, yo puedo recibir 16 personas, porque si ya recibo 17, 18, estas otras personas van a estar paradas, no tienen dónde sentarse. Entonces, eso ya no forma parte de la capacidad instalada. Entonces, por eso es importante tener definido mi tamaño óptimo. Entonces, con lo cual yo puedo trabajar, aunque se den circunstancias como en esas del café que no llegan 16 personas, sino que llegan 20. Vaya, pero no significa que como no tengo la capacidad instalada, a los otros que sobrepasan la cantidad, no lo voy a atender, ¿verdad? Sino que pues yo puedo ver la manera de subcontratar o de acomodar el espacio. Pero eso ya es externo a mi negocio. Ya no forma parte de lo mío, sino que ya es externo. Entonces, por eso no va a ir introducido en mi tamaño del proyecto o mi capacidad instalada. Ok, veamos. ¿Tienen alguna pregunta respecto a esto? ¿Duda? Bien. Ahora vamos con la parte de localización del proyecto. La localización se lo vamos a definir. Permítanme. Veamos. Bien, en la localización la vamos a definir en macro y microlocalización. La localización tiene por objeto analizar los diferentes lugares donde es posible ubicar el proyecto, con el fin de establecer el lugar que ofrece los máximos beneficios, los mejores costos, es decir, donde se obtenga la máxima ganancia, si es una empresa privada, o el mínimo costo unitario, si se trata de un proyecto social.
Veamos. La localización del proyecto. El estudio de localización se orienta a analizar las diferentes variables que determinan el lugar donde finalmente se ubicará el proyecto, buscando en todo caso una mayor utilidad o minimización de costos. Lo comprende la macrolocalización y la microlocalización. ¿Qué es la macrolocalización? En resumido, es la selección de la región o territorio donde se ubicará el proyecto. La parte de localización es sumamente importante, más que todo para aquellos negocios que prestan servicios, porque el cliente va a vivir esa experiencia en el local, ¿verdad? En el lugar donde esté ubicado mi negocio, si en todo caso no lo tengo, ¿verdad? Por ejemplo, el café con videojuegos, perdón. La localización va a representar un punto crítico en la toma de decisión del cliente de ir o no ir al café, porque si está ubicado en una zona donde no da señal, donde no pasan buses, donde no hay mucho tránsito, donde no es una zona muy segura que digamos, entonces la gente no va a ir a mi negocio, no va a ir a mi café. Entonces la localización en estos casos debe de ir definida u orientada en base a que el cliente va a llegar a ese lugar. Entonces yo tengo que buscar una zona pues accesible, ¿verdad? Entonces la macrolocalización es la selección de la región o territorio donde se ubicará el proyecto. Digamos, en San Salvador. Esa puede ser mi región. Ahora, la microlocalización ya es qué espacio, qué dirección en específico voy a utilizar para establecer mi negocio, ¿verdad? La microlocalización es la selección de un sitio específico dentro del área geográfica, el área que ya definimos en la macro. Entonces, donde se establecerá el domicilio comercial del proyecto para realizar sus actividades comerciales. El estudio de la microlocalización solo indicará cuál es la mejor alternativa de instalación dentro de la región elegida. Digamos, para la parte de servicios, yo voy a elegir dentro de San Salvador, digamos, zonas por Metrocentro, zonas por la Universidad del Salvador, zonas por el Escalón, o si me voy a ir a la Libertad, Santa Tecla. Entonces, y voy a buscar dentro del municipio la dirección exacta. Esa es la microlocalización. En la parte de producción, muchas empresas generalmente basan su localización de acuerdo a otros criterios. Por ejemplo, tenemos el caso de Intradesa, que es una empresa que se dedica a la fabricación de prendas de vestir y tiene su sede administrativa en La Escalón, ¿verdad? Pero tiene su planta de producción en Soyapango, en una zona de varias plantas, de varias maquilas, que anteriormente eran maquilas. Entonces, acá existe no solo la planta de Intradesa, sino que existen otras plantas, ¿verdad? Entonces, ¿por qué establecer la planta acá? Primero, por la accesibilidad de los operarios. La mayoría de operarios van a vivir a los alrededores de Soyapango, puede ser en el propio Soyapango, San Martín, Ilopango, y los alrededores. Entonces, porque aparte no es la única planta establecida ahí, ya esta zona puede estarse definida como zona franca, porque hay muchas maquilas, ¿verdad? Entonces, acá estamos ubicados
y al empleado, al operario, le queda pues relativamente cerca. Entonces, al momento de definir una microlocalización para operarios, digamos, o para una planta de producción, se va a definir en base a la accesibilidad para los operarios, la energía eléctrica, ¿verdad? Si es una zona donde no existen bajones a cada rato, agua potable, bueno, los servicios básicos en general. Puede estar definida también en base a la accesibilidad de rutas de buses para los operarios. O sea, vamos a definir la microlocalización de acuerdo a diferentes aspectos para la producción en base a lo que necesitamos para producir, los operarios, las maquinarias, las materias primas también. Por ejemplo, si mi proveedor de materia prima tiene cobertura a esa zona donde yo voy a instalar mi planta de producción. Y eso es para la parte de producción, y la parte de bienes de servicios pues va a estar casi que el 100% definida en la accesibilidad del cliente hacia mi negocio. Bien, vamos a ver. Veamos, ahora ya definido la localización donde vamos a estar ubicados, vamos a la distribución en planta. Ok, ya definí que yo voy a alquilar un local en el centro de San Salvador. Ok, ya tengo ese local. Ahí voy a operar en mi negocio. Entonces tengo que distribuir esa área que yo estoy alquilando, ¿verdad? La distribución en planta, el principal objetivo de analizar la distribución de máquinas, materiales y servicios auxiliares en la planta es optimizar el valor creado por el sistema de producción. El arreglo debe también satisfacer las necesidades de los trabajadores, gerentes y demás personas asociadas con el sistema de producción. Vale, básicamente tenemos el área que yo voy a arrendar. Entonces, digamos en el caso de producción, en el caso de los productos agrícolas a base de fertilizantes orgánicos. Tengo mi planta, ¿verdad? Entonces, en mi planta o en mi área que he alquilado, puedo ir definiendo, por ejemplo, esta zona púrpura puede ser mi bodega de materia prima. Entonces, después de la bodega de materia prima, pasamos a el área de procesos. Aquí tengo la materia prima y aquí voy a procesar esta materia prima para convertirla en el fertilizante que yo voy a vender. Luego, ya teniendo el producto, paso al área de empaque, digamos. Esa es mi área de empaque y ya lo tengo pues, como lo voy a presentar en todo. De ahí paso al área a la bodega, digamos, de producto terminado. Acá, si voy a pasar de esta zona azul a la zona verde, debería de existir una abertura acá, de tal manera que el traslado del operario o del producto, mejor dicho, de un área a la otra sea más corto. Si estamos acá, el traslado va a ser todo esto hasta acá, de acá hasta llegar acá, y digamos lo almacenamos acá. Pero si tenemos una apertura acá y tenemos al operario trabajando acá, ya al final, lo único que va a hacer este operario va a ser trasladarse de acá para acá.
Entonces, el recorrido va a ser mínimo. Pero ya tenemos acá mi área de bodega de producto terminado y acá el área de despacho ya para que se entregue el producto final. Ese podría ser como un bosquejo de la distribución en planta de mi proceso de producción o de mi negocio, ¿verdad? El del negocio de fertilizantes. Y puedo definir esta área como el área administrativa. Aquí, digamos, se factura, acá se reciben los pedidos del cliente y todo lo necesario. Y acá tenemos el área de baños. Entonces, ese podría ser la distribución en planta de mi negocio, ¿verdad? En la parte de producción. Ahora veamos, digamos la empresa de alquiler de equipos. Bueno, vamos a ver un ejemplo de esto y el mantenimiento, bueno, ese es a domicilio. Café con videos es más de servicio. Vale, por ejemplo, en la parte de café con videojuegos. Permítanme. Quiero ver. Vale, por ejemplo, de este trabajo. Podemos hacer un pequeño bosquejo, ¿verdad? Tampoco es que vayan a hacer una gran distribución, un diseño como tal de la distribución en planta. O sea, para hacer una buena distribución en planta, pues debemos de seguir varios criterios. Pero nosotros, pues, no nos vamos a poner tan exigentes en esta parte porque estamos conscientes de que no se ha llevado esta materia. Pero pueden hacer un pequeño bosquejo. Vaya, por ejemplo, digamos la parte de servicios para la parte de mantenimiento, no, la del café con videos. Como va a ser un servicio, con videojuegos, perdón, como va a ser un servicio, el área que tenemos disponible hay que aprovecharla al máximo, ¿verdad? Para la experiencia que el cliente va a tener en nuestro negocio. No podemos dejar mucho espacio para otros servicios, otras operaciones dentro de la empresa, porque el área donde el cliente va a vivir la experiencia debe de ser lo mejor posible, porque es lo que nos va a dar esas utilidades que necesitamos. Por ejemplo, en acá, digamos, podríamos utilizar la mayor parte de esta área para colocar los videojuegos, para colocar el café y que toda el área pues sea para el cliente como tal. Ya nosotros, si digamos necesitamos un espacio para el área administrativa, pues debe de ser lo más reducida posible, ¿verdad? Más si contamos con espacios, por ejemplo, con alquileres que te cuestan $1,000, digamos, y solo es eso el que tenemos. Entonces, ese espacio lo tenemos que utilizar de la mejor manera, ¿verdad? Digamos, colocamos acá el café y por acá los videojuegos y ya estoy aprovechando todo el área. Ya más atrás, pues podemos dejar una oficina pequeña para
para el área administrativa, o los baños que deberían de ser pues unos baños para nosotros y otros baños para los clientes. Entonces, de esta manera, pues nosotros podemos ir haciendo un pequeño bosquejo de cómo va a funcionar nuestro negocio, cómo vamos a distribuir el espacio que tenemos disponible para el negocio. Por ejemplo, digamos, si yo voy a un café, obviamente yo voy a preferir un café que tenga un espacio amplio para mí, para los consumidores. Entonces, por eso lo importante es diseñarlo de tal manera que satisfaga las necesidades del cliente, del que va a llegar ahí. Porque, digamos, voy a una boutique de ropa y la ropa puede ser lo más bonito del mundo, pero si está en un área bastante reducida, que ni moverme puedo, a la primera impresión, al llegar al local, al llegar al negocio, puede cambiar mi decisión de compra como cliente, porque no me gusta el área, porque lo siento demasiado pequeño, me sofoco porque es muy pequeño, porque todo está muy desordenado, entonces no se encuentran las cosas que yo realmente quiero. Entonces, por eso es bien importante tener bien definida esa distribución en la parte, bueno, en ambas partes, tanto en la prestación de servicios y en la producción. Bien, ya hay unos principios básicos que de la distribución en planta. En el caso de producción, la satisfacción y la seguridad, ¿verdad? Más que todo si trabajamos con maquinarias, pues en las cuales se necesita un equipo de protección personal, es necesario que los pasillos, el área donde se va a trabajar tengan los espacios y las medidas correctas o idóneas para satisfacer la seguridad de los trabajadores. Integración de conjunto, que cada una de las operaciones del proceso de producción estén integradas, o sea, que estén en armonía, no que digamos que por acá está el área de materia prima y por acá está el primer proceso de producción, ¿verdad? Sino que tiene que estar integrada de tal manera que se aproveche el espacio. Mínima distancia recorrida, el ejemplo que les daba, que lo ideal, en este caso, si vamos a pasar de esta zona azul hacia la zona verde, que la distancia recorrida de una zona a la otra sea lo menor, la menor distancia que se recorre posible. Por ejemplo, ¿y por qué es necesario que no exista disminuir los recorridos al momento de diseñar una planta? Porque esto implica tiempo, o sea, tiempo solo en moverse. Y el tiempo que estamos moviéndonos de un lugar a otro es traducido a dinero que estamos invirtiendo solo en movernos. Entonces, este movimiento no nos está generando ningún tipo de utilidad. Por eso, los movimientos deben de ser lo más cortos posible. Otra cosa, incluso al momento de diseñar la ubicación de los servicios sanitarios. Los servicios sanitarios en una planta deberían de estar ubicados lo más cerca posible, ¿verdad? Por ejemplo, acá tengo en la zona púrpura, acá realizamos una de las operaciones críticas de nuestro producto. Entonces, pero obviamente el operario, pues un ser humano, tiene que ir al baño de vez en cuando. Entonces, imagínense el recorrido que este operario que va a dejar de trabajar por ir al baño va a desplazarse de acá hasta el baño después de regreso. Entonces, ¿cuándo podría estar tal vez ubicado acá? Por eso dejamos acá la materia prima. Ya ubicado acá, el desplazamiento se traduce a la mitad. O podemos hacer una apertura acá, digamos, no sé. Entonces ya el desplazamiento es muchísimo más corto, ¿verdad? Entonces, ese es uno de los principios al momento de diseñar una planta, de que en el tema de producción,
que la distancia recorrida sea la mínima posible. De ahí tenemos circulación y flujo de materiales. Acá, eso es más que todo cuando utilizamos maquinarias un poco pesadas, que los pasillos sean lo suficientemente amplios para la circulación de personas, de materias primas, de maquinaria como tal, para que no existan accidentes también. Y la flexibilidad en la distribución en planta, que sea posible realizar diferentes mejoras. A lo largo, pues vamos acomodándonos en nuestro negocio. Bye. Ahora vamos a ver con la parte de la determinación del proceso. El estudio de ingeniería está orientado a buscar una función de producción que optimice la utilización de los recursos disponibles en la elaboración de un producto o en la prestación de un servicio. Digamos, bueno, acá prácticamente vamos a definir las características de nuestro producto y nuestro servicio, y en base a estas características vamos a diseñar el proceso de producción. La ingeniería del proyecto comprende selección del proceso de producción o prestación de servicios, diseño de productos o servicios, la planificación de producción o prestación de servicios, establecimiento de requerimientos productivos, es decir, cuánta maquinaria necesitamos, cuántos equipos, cuánta mobiliario, qué tipo de instalación, qué recurso humano, qué materias primas y qué insumos en general. Los sistemas de apoyo a la producción o prestación de servicios, si vamos a hacer uso de diferentes equipos de higiene y seguridad ocupacional, el departamento de calidad, si le vamos a dar mantenimiento o vamos a tener un sistema de apoyo de mantenimiento a nuestra maquinaria, los planos de distribución que ya los vimos y especificaciones de obra civil. Digamos, tenemos en temas de especificaciones de obra civil, tenemos nuestra área, ¿verdad?, que vamos a alquilar, pero hay que hacer ciertas remodelaciones. Entonces vamos a especificar qué tipo de remodelación vamos a hacer. Vamos a poner una pared aquí de tabla roca, qué sé yo, voy a instalar, digamos, para el café con videojuegos, tengo que poner un par de tomas en tales áreas para la conexión de los videojuegos y cuestiones así. Veamos la descripción del producto o servicio en este caso. Acá va a ser bien importante esta parte en el trabajo, que ustedes describan lo más amplio posible, lo más específico, lo más, todo lo posible en lo cual podamos describir el producto o servicio que vamos a ofrecer. El objetivo de la descripción del producto es establecer las características físicas y especificaciones que lo tipifican con exactitud y que norman la producción. A partir de estas es posible los requerimientos técnicos de la materia prima. Por ejemplo, yo para mis fertilizantes, para mis jabones artesanales, mi materia prima debe de cumplir ciertos requerimientos técnicos. O, por ejemplo, en la empresa de alquiler de equipos, la maquinaria que yo vaya a ofrecer debe de cumplir con ciertos requerimientos. Yo lo voy a alquilar este equipo, pero este equipo debe de estar en óptimas condiciones, ¿verdad? ¿Y qué significa que el equipo esté en óptimas condiciones? Que pueda trasladarse de un lugar a otro, que necesite un operario en específico para el manejo de este equipo, porque yo puedo alquilar el equipo, solo el equipo, o lo puedo alquilar con operario, ¿verdad? Entonces, ¿qué voy a ofrecer? ¿Solo el equipo
o el equipo con operario. Entonces, si voy a ofrecer el equipo con operario, el operario debe de cumplir con ciertas características que pueda manejar tal y tal maquinaria, ¿verdad? Entonces, pero por eso es que en la descripción del producto o servicio nosotros tenemos que especificar todo lo necesario, ¿verdad? También los procesos tecnológicos que se utilizarán en la fabricación, qué tipo de maquinaria necesito, qué más, digamos, las capacidades intelectuales de mis operarios, de mi personal a cargo. Vaya, por ejemplo, creación de computadoras personalizadas. ¿Qué necesito para que esto funcione? Yo necesito una persona capacitada para el ensamble de las diferentes partes de la computadora. Necesito un técnico en computación o un ingeniero en sistemas que sepa lo que está haciendo. No puedo venir y contratar a cualquier persona, porque para este negocio yo necesito que la persona que va a estar operando, que va a estar realizando, va a estar prestando el servicio, realmente sepa lo que hace. Y es un conocimiento especializado, un conocimiento técnico, no lo puede hacer cualquier persona. Entonces, eso voy a especificar en mi descripción del producto, todo lo que necesito. Dice, en la descripción es necesario indicar las características de los insumos principales y secundarios, así como los insumos alternativos y los efectos de su empleo. Los productos principales, productos intermedios y residuos, indicando si estos últimos alcanzan un valor económico y si su eliminación produce. En los productos agrícolas a base de fertilizantes orgánicos, digamos, pues utilizan la materia prima. La materia prima que ustedes utilicen para esto se procesa y se realiza todo lo necesario, pero de esta materia prima siempre tengo un residuo. ¿Qué puedo hacer con este residuo? ¿Lo puedo vender? ¿Lo puedo reutilizar? ¿Lo puedo ¿lo puedo hacer algo con este residuo? Y si lo puedo hacer, hagámoslo. Y si no, debo de desecharlo. Pero el desechar este residuo, ¿qué me implica? Me produce contaminación al medio ambiente, produce daños al medio ambiente. Puedo meterme en problemas si yo vengo y desecho ese residuo en los ríos, en los lagos donde estoy operando. Entonces hay que tener en cuenta todo eso. Por ejemplo, una empresa que se llama Tex2Fil, que opera aquí en Soyapango, que hace hilos prácticamente, siempre existen residuos o siempre existen productos defectuosos. Entonces, ¿qué hace la empresa cuando tiene este tipo de productos? Pues venderlos a precios muchísimo más económicos que el producto real que vendo, ¿verdad? El producto final que sí ya produje, ya hice. Entonces los podemos vender, pero eso va a depender del tipo de producto o servicio que estemos ofreciendo. En el caso de bienes o servicios, digamos, tengo mi distribución en planta y yo ya puse en toda esta área que sea lo más amena posible y puse las consolas para los videojuegos, pero acá me sobra un espacio, digamos, este espacio no lo estoy utilizando, estoy desaprovechando ese metro cuadrado de mi planta.
Y si dividimos los $1,000 entre los metros cuadrados que tiene esta área, estoy desaprovechando que 50, no sé, 50, $200, no sé. Entonces, ¿cómo puedo utilizar esa área? ¿Cómo puedo aprovechar esa área en la parte de prestación de servicios? Entonces, eso representa para mí un residuo porque realmente no lo estoy utilizando y es parte del proceso de prestación de servicios. Entonces, ¿qué puedo hacer con esta área? ¿Qué puedo instalar en esta área? ¿O cómo puedo modificar esta área para que se le saque el provecho necesario? ¿Alguna pregunta hasta el momento? Bien. Una vez nosotros ya tengamos definido nuestro producto, cómo va a ser, qué características va a tener, qué es lo que necesito para esto. Quiero ver. Vale. En la parte de esto de descripción del producto, ustedes tienen que realizar un pequeño bosquejo de su producto, ¿verdad? Por ejemplo, los jabones artesanales deben de hacer ese bosquejo de cómo va a ser su producto, ¿verdad? Lo ideal sería tener un prototipo del producto, pero ahorita no se puede. Así que un pequeño bosquejo de cómo lo vas a mostrar al cliente, cómo lo vas a vender, ¿verdad? Y que pues tenga todas las características necesarias, eso en la descripción del producto. Y pues en el servicio, como descripción de producto, también podemos agregar la distribución de mi área, cómo se va a ver mi negocio, porque eso es lo que yo voy a ofrecer. Vale. Luego de haber definido nuestro producto, vamos a la descripción del proceso de producción o prestación de servicio. El objetivo de este punto es describir la secuencia de operaciones que transforman los insumos desde su estado inicial hasta llegar a obtener los productos en su estado final. Esto es para producción. Pero también vamos a ver el proceso de producción para prestación de servicios. Pero, ¿cómo vamos a representar estos procesos? Con diferentes diagramas de flujo. ¿Qué es un diagrama de flujo? Es la descripción del proceso en una representación gráfica, ¿verdad? Resulta muy objetivo graficar las operaciones que se realizan durante el proceso productivo. Los diagramas de flujo son modelos esquemáticos que muestran el movimiento y la transformación de los bloques a través de los departamentos de una planta. Básicamente, un diagrama de flujo nos representa la ruta a seguir para el proceso de producción o proceso de prestación de servicios. ¿Ok? Entonces, aparte de presentarnos una ruta y tener bien definido, esto puede ser interpretado por otras personas que pues tengan el mismo nivel dentro de la empresa. Es decir, un supervisor viene y ve su diagrama de procesos, diagrama de flujo y ya sabe qué es lo que tiene que hacer porque se basa en ese diagrama. Ese diagrama le explica de manera simple, de manera gráfica, cuál es el proceso dentro de una planta de producción o cuál es el proceso a seguir en la prestación de servicios. Tenemos diferentes diagramas de flujo, pero los de uso general son los diagramas de bloques, que son los más sencillos, diagrama de flujo de procesos y diagrama gráfico de flujo. El diagrama de bloques es el más simple y el menos descriptivo de los diagramas esquemáticos. Consiste en bloques que por lo general representan una operación en una planta o una sección de planta.
Estos están conectados por flechas que indican la secuencia del flujo. Estos diagramas de bloques son útiles en las etapas iniciales de un estudio de procesos. De ahí tenemos el diagrama de flujo de procesos, que está diseñado para ayudar al análisis del sistema de producción en términos de secuencia de las operaciones ejecutadas. Este diagrama proporciona información con relación a las operaciones, almacenamiento, transportaciones, inspecciones y demoras. Se usan símbolos para expresar gráficamente las secuencias de las actividades. Ya vamos a ver más o menos cómo es. Y el diagrama gráfico de flujo está dibujado de manera que el flujo y las operaciones del proceso destaquen de inmediato. Se utilizan flechas para indicar la dirección del flujo y se indican temperaturas, presiones y cantidades del flujo en diversos puntos significativos del diagrama. Acá tenemos un diagrama de bloques bastante sencillo. ¿Cuál es el primer bloque? Lo de la materia prima. Esta materia prima viene y se transforma en el proceso 1. Pasamos al proceso 2 y ya tenemos el producto terminado. Bastante simple el diagrama de bloques, porque solo se utilizan bloques, como la palabra lo dice, y no es tan explicativo. Pero tenemos el diagrama de flujo de procesos, que utiliza la simbología ASME. En la simbología ASME, pues tenemos esos diferentes símbolos, en donde el triángulo es el origen, ¿verdad? Este es para identificar el paso previo que da origen al proceso. Con este iniciamos. Y este no forma parte del proceso, ¿verdad? Este solo nos indica inicio. De ahí tenemos el de la operación, que es el más importante dentro de un diagrama de flujo de procesos, ¿verdad? Hay una operación cada vez que una forma o documento es cambiado intencionalmente en cualquiera de sus características, cuando se une o engrapa, o cuando se desune o desengrapa. Por ejemplo, en los jabones líquidos, ¿verdad? Tenemos nuestra materia prima, pero el proceso de, digamos, el polvo, no sé, que se utilice para la elaboración del jabón, sufre una transformación, ¿verdad? Ya en este proceso ya sus características cambian. Ya no es el mismo producto, ya ha cambiado. Entonces, eso lo definimos como operación, ¿verdad? Esa transformación que se hace del producto. Y podemos tener diferentes operaciones, y las cuales debemos de definir en nuestro diagrama de flujo. Y cada operación pues debe de tener ciertas especificaciones, ¿verdad? En esta operación se utiliza corte y tal maquinaria, y nos vamos a tardar tanto en hacer esta operación. Pero eso es básicamente, una operación es la transformación intencional de una materia en donde se cambian sus características, cantidades incluso, y se transforma en otra cosa de forma intencional. De ahí tenemos la inspección, que la inspección es también bastante importante, porque con podemos verificar la cantidad, calidad o características del producto. Por ejemplo, si tenemos, bueno, en ese grupo no tenemos fabricación o producción de productos alimenticios, no tenemos productos de ese tipo, pero la parte de inspección nos sirve para verificar si realmente lo que estamos produciendo es lo que nosotros tenemos en mente, ¿verdad? Lo que nosotros esperamos obtener del proceso de producción. Y esta inspección se puede dar en diferentes partes del proceso de producción.
Si yo hago una transformación, pero esa transformación de la materia prima debe de cumplir con ciertos estándares o con ciertas características, yo me detengo y hago una inspección para poder seguir con el siguiente proceso, ¿verdad? Entonces, esta inspección nos puede dar como resultado corregir inmediatamente los errores, ¿verdad? Rechazar la forma o documento, devolver para que el error sea corregido, es decir, retroceder en el proceso de producción o comparar con otro documento. Es muy importante tener este punto de inspección porque nos garantiza que lo que estamos realizando cumple con los estándares que nosotros hemos definido. ¿Ok? De ahí tenemos el transporte. Hay un transporte cada vez que una forma o documento se mueve, excepto cuando dicho movimiento es parte de una operación o de una inspección. Es decir, en mi operación yo tengo que moverme dentro de mi área de operación de un espacio a otro, pero es parte de la operación. Entonces yo no lo defino como transporte porque es parte. Pero si ya terminé esta operación, por ejemplo, ya terminé la parte de producción del jabón líquido y tengo que moverme al área de empaque, entonces ahí sí se da un transporte. De ahí tenemos la demora. Ocurre una demora a una forma o documento cuando las condiciones de trabajo no permiten o requieren la ejecución de la siguiente acción planeada. Y por ejemplo acá, digamos, una de las partes, bueno, al momento de definir un diagrama de flujo de proceso, lo ideal sería disminuir las demoras, ¿verdad? Porque las demoras pues son tiempos muertos que no nos están generando ninguna utilidad. Y por ejemplo, en esta planta tenemos un proceso de producción acá y otro proceso de producción acá. Pero este de acá se demora 2 horas en terminar ese proceso. Y este de acá se demora 1. Entonces, pero el proceso de acá es importante para ese, es decir, hay una secuencia acá. Entonces, una vez esté terminado, tiene que esperar a que este termine. Entonces, este tiempo, aquí hay una demora, ¿verdad? Hay un tiempo muerto. Entonces, y este no está produciendo en ese momento. Entonces hay que ver o determinar la manera de que ese tiempo muerto se elimine. Acá tal vez colocar 2 operarios para que el tiempo de producción se disminuya a la mitad y ya no esté esperando 1 hora para que los de acá terminen, ¿verdad? Pero el objetivo es disminuir o eliminar en su 100% las demoras. De ahí almacenamiento. Ocurre un almacenamiento cuando una forma o documento es guardado o protegido contra un traslado no autorizado y o cuando es archivado permanentemente. Y de ahí tenemos el almacenamiento temporal. Ocurre una forma o documento, se archiva o guarda transitoriamente antes de continuar con el siguiente paso. De ahí tenemos operaciones combinadas, que es operación y origen, que se considera esa actividad cuando la forma o documento entra al proceso y al mismo tiempo puede suceder una operación, es decir, no hay un tiempo de espera. Por ejemplo, recibís la materia prima y en el momento ya la empezás a procesar, no está almacenada. Entonces, el proceso de operación es inmediato. De ahí tenemos inspección y operación. Se considera esta actividad cuando el fin principal es efectuar una operación durante la cual puede efectuarse una inspección. Pero bueno, prácticamente para aquellos grupos donde trabajemos con productos, los principales símbolos que van a utilizar para definir el proceso de producción de su producto
serían estos, ¿verdad? La mayoría vamos a irnos por una operación, con este iniciamos, una inspección si es necesario y un traslado de área a otra. En el caso de prestación de servicios, lo ideal sería que utilicemos diagramas de bloques porque no transformamos nada, ¿verdad? Acá en un diagrama de bloques, por ejemplo, para mantenimiento de software y hardware, ¿cuál sería el proceso de prestación de servicios? Por ejemplo, recepción o comunicación con el cliente, recepción del equipo al cual se le va a dar el mantenimiento, o puede ser agendar la cita, ¿verdad? Con el cliente de que se le va a hacer la visita tal y tal día, luego programar esa visita de acuerdo a el espacio o la disponibilidad que tenemos en nuestra agenda. Una vez ya programada la cita, confirmar dicha cita. Si va a pagar por adelantado, puedes recibir el pago por adelantado o recibir el 50% de anticipo. Luego, realizar la visita y en el mantenimiento, el momento de tener ya el producto que vamos a reparar, hacer las diferentes pruebas para determinar cuál es el problema que tiene el equipo. Una vez identificado, vamos y reparamos o realizamos el trabajo necesario de la reparación del equipo. Una vez ya lo hayamos hecho, podemos hacer una pequeña inspección si todo funciona bien, si no se nos ha quedado nada. Luego, una vez hemos comprobado que todo está bien, pasamos a la entrega del producto ya reparado al cliente y posteriormente el pago pendiente, ¿verdad? Entonces, ese sería como mi proceso de prestación de servicios. Claro, ustedes le van a ir agregando cada una de las cosas que van a hacer, ya más específico. Entonces, para los servicios podemos utilizar un diagrama de bloques y para los procesos de producción un diagrama de flujo de procesos con la simbología de ASM, que tampoco les voy a pedir algo sumamente específico, sumamente técnico, pero pueden utilizar esa simbología que son las más utilizadas para el proceso de producción. ¿Verdad? ¿Hay alguna pregunta? Ok, vamos a seguir. De ahí tenemos la parte del estudio organizacional. Ustedes van a hacer una pequeña, un pequeño organigrama. Pero en la parte de estudio organizacional vemos diferentes aspectos, los organizativos, los administrativos y los legales. En los organizativos definimos definición de estrategias, estructura organizativa, manuales organizativos. En los aspectos administrativos, el sistema administrativo de apoyo, requerimientos tecnológicos, gestión de áreas empresariales y aspectos legales, opción legal del proyecto, si lo vamos a definir como empresa o cumplimiento de leyes y normativas del sector. ¿Qué debemos de cumplir para funcionar, operar y comercializar? Pero nosotros no nos vamos a ir tan a profundidad, sino que nos vamos a quedar con la estructura organizativa, en la cual vamos a utilizar un organigrama. ¿Qué es un organigrama? Es la representación gráfica de la estructura de una empresa o cualquier organización, que incluye las estructuras departamentales y en algunos casos las personas que las dirigen hacen un esquema sobre las relaciones jerárquicas y competenciales de vigor. ¿Para qué nos funciona tener bien definido un organigrama? Un organigrama, aparte, ¿verdad?, de representarnos gráficamente los diferentes niveles jerárquicos, nos ayuda para mantener una verticalidad dentro de la empresa. ¿A qué me refiero con esto? Yo como operaria, mi jefe directo, según mi organigrama, según mi estructura organizativa de la empresa, mi jefe directo es el supervisor,
Entonces, el jefe directo del supervisor es el gerente de producción. Ahora bien, yo como operario, a quien le voy a rendir cuentas, va a ser al supervisor. O si yo tengo alguna duda, alguna queja, yo a quien se lo voy a decir es al supervisor. No me voy a ir y me voy a saltar ese nivel y voy a ir a poner la queja o a hablar con el gerente de producción. No, porque mi jefe directo es el supervisor. Y de igual manera, el gerente de producción, a quien le va a dar las indicaciones, a quien le va a dar los lineamientos, a quien le va a exigir las metas, digamos, va a ser al supervisor. No va a venir y va a hablar con el operario, porque quien debe de hacerlo es el supervisor, ¿verdad? Esa es una de las partes más importantes al momento de definir una estructura organizativa, de tener bien definidos los niveles jerárquicos, porque eso nos funciona para manejar una buena comunicación dentro de la empresa, saber a quién le vamos a rendir cuentas y a quién no, como jefes le vamos a exigir. Dice, un organigrama es un modelo abstracto y sistemático que permite obtener una idea uniforme y sistemática de la estructura formal de una organización. Desempeña un papel informativo, presenta todos los elementos de autoridad, niveles de jerarquía y la relación entre ellos. Pues todo organigrama tiene el compromiso de cumplir los siguientes requisitos. Tiene que ser fácil de entender y sencillo de utilizar, y debe de contener únicamente los elementos indispensables. Y acá les traigo un pequeño ejemplo, ¿verdad? Digamos, en la posición arriba, aquí inicial, tenemos, digamos, al gerente general de la empresa. Entonces, acá podría ser poner el nombre y su posición. De ahí tenemos 3 departamentos. Tenemos al gerente financiero, que tiene a su cargo 3 ejecutivos. De ahí tengo al gerente de producción, que tiene a su cargo 3 supervisores. Y de ahí tenemos el gerente de recursos humanos, que tiene a su cargo 3 supervisores o 3 ejecutivos, ¿verdad? Entonces, este va a ser mi organigrama. También en algunos organigramas, digamos en la parte de financiera, digamos acá, podemos tener auxiliares. Por ejemplo, la parte de contabilidad, que puede salir por acá, no sé, que es un pequeño departamento que también está a cargo de el jefe financiero, pero que no tiene el mismo nivel jerárquico que esos de acá, que estos ejecutivos, sino que es aparte, ¿verdad? Pero ahí va a depender de cómo ustedes diseñen su organigrama en su negocio. Bien, veamos si tienen alguna duda, consultas. ¿Todo claro? Vaya, todo claro. Ok, chicos, si no tienen ninguna pregunta, pues nos vamos a quedar hasta acá. Pues revisen, ¿verdad?, las notas del corto y pasen felices vacaciones. Si tienen alguna duda al momento ya de estar realizando la parte del estudio técnico, pues me pueden escribir al correo, ¿verdad? Pero nos vamos a quedar hasta aquí y nos vamos a ver hasta después de vacaciones. Que ya en la próxima clase vamos a ver ya temas reforzando la parte del teórico, ¿verdad? Vamos a dejar un ratito a un lado la parte del plan de negocio y ya vamos a reforzar temas del teórico. Bien, entonces nos quedamos hasta acá. Pasen feliz tarde y felices vacaciones.